Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue muy triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Para ir al cielo? Muy interesante y oportuna la pregunta de este joven a Jesús. Creo que nos identificamos la inmensa mayoría con él en esta interrogante, pues no dejamos de preguntar qué debemos hacer. Y lo triste es que la mayoría de las veces encontramos buenas razones para no hacerlo. Acumulamos los saberes para evitar las realizaciones. Hermanos, si sabemos conceptualmente que nuestra patria no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo, ¿por qué no ponemos todas las fuerzas y el empeño en administrar con inteligencia todo lo que Dios nos ha confiado aquí temporalmente? Pues depende de la administración de lo que hemos recibido, cómo lo estamos manejando aquí, si estamos apegando el corazón a las cosas efímeras y materiales, entonces nosotros mismos nos estamos privando de llegar a poseer la vida eterna. ¿Será que queremos salvarnos? Yo creo que esta es la primera pregunta que nos debemos formular a nosotros mismos. ¿Será que ese deseo del cielo es tan fuerte que hace que nuestros días aquí en la tierra sean siempre nuestras palabras y acciones en vista a alcanzar esa patria definitiva, eterna y verdadera? ¿Por qué nos cuesta tanto ser óptimos administradores en la caridad, en el amor, en el trato a los demás? Porque tenemos mala levadura en el corazón,
porque las concupiscencias de la carne, el apegamiento a lo material, la falta de nuestra fe, es lo que muchas veces impera y gobierna todos los días de nuestra vida. Sí, sin la ayuda de Dios no vamos a ir al cielo. Esto es lo importante, porque todas las dependencias, todas las esclavitudes, las cadenas que tenemos que romper en esta vida mortal, no lo podremos hacer por nuestra propia fuerza y capacidad, sino solamente con la gracia que viene de lo alto. Solo con la ayuda de Dios. ¿Queremos entrar en la vida eterna? Lo primero que debemos hacer es buscar cómo amar a Dios. Y una consecuencia inmediata de ese amor a Dios, si es sincero, se extenderá inmediatamente a los hombres, a nuestros hermanos, al prójimo. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿nos empeñamos en conocer las normas, las condiciones, las orientaciones, los mandamientos de la ley de Dios para salvar el alma? Jesús le recordó a este joven los mandamientos de la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. No se puede amar lo que no se conoce. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos amarlo. Si no conocemos sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, ¿cómo las vamos a cumplir? Yo creo que es un desastre, verdadero desastre, y hay que ser humilde, empezando por ahí, reconocer que la inmensa mayoría de los cristianos católicos no se saben ni siquiera los mandamientos de la ley de Dios. Quizás alguna vez nos los enseñaron ahí en la casa, en la familia, o el catequista de la parroquia, para prepararnos a los sacramentos de la iniciación cristiana, concretamente al de la primera comunión. Pero, ¿será que manejamos en la memoria y sabemos bien cuáles son estos preceptos divinos? Repito, si no los conocemos, ¿cómo los vamos a cumplir? No vamos a dar el paso todavía radical con el que la segunda parte de este evangelio, de parte de Jesús, nos invita en la persona de aquel joven rico para llegar a la perfección, lo que significa a la santidad. Seamos honestos, esto que dijo este joven ni siquiera lo podemos decir tú y yo, y no estaba mintiendo este joven anónimo del evangelio, porque si él hubiese mentido cuando le dijo a Jesús, todo esto lo he cumplido desde niño, Jesús sabía que él estaba mintiendo, lo hubiese sabido. Pero desde luego no lo desmiente ni lo corrige, es porque el joven estaba diciendo verdad, había cumplido los mandamientos. Pero nosotros ni siquiera podemos llegar hasta ahí. ¿Qué menos a la segunda parte? Cuando Jesús miró a este joven de una manera especial y lo invitó a ser uno de los más cercanos a él. ¿Qué más me falta?, le pregunta el joven a Jesús. Y el Señor le responde, ¿quieres ser perfecto? Yo creo que esta pregunta nos la debemos de hacer a sí mismos todos los días, porque si no somos santos, lo que significa perfectos, buenos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Ciertamente, repito, que por nuestra propia capacidad esto es imposible. El error está en contar solo con nuestras fuerzas.
pasamos de los grandes impulsos a las grandes decepciones. Esto no es para mí, decimos. Pero claro, es que ¿cómo vamos a poder lograrlo si no le pedimos al Señor que nos ayude? No podemos ser buenas personas por nuestra propia capacidad, por nuestras propias fuerzas. Detrás del "si quieres" de Jesús está su propio "yo quiero". El Señor nos dice: yo quiero para ti el cielo, grandes cosas. Por lo tanto, tenemos que pedir la gracia que viene de lo alto para que vayamos dejando los tesoros de la tierra y vayamos adquiriendo los tesoros del cielo. Y una vez que vayamos despegando el corazón de las cosas efímeras, del boato de este mundo, entonces iremos ascendiendo a las realidades eternas a las cuales Jesús nos ha destinado. Termina este evangelio con una tremenda realidad que sucede a diario, con tantas almas que somos invitadas de parte de Dios a la perfección. Cuando el Señor le dijo: tienes que soltarlo todo y dar todo a los pobres. Definitivamente que ya ese paso es heroico. Claro que es heroico. Y no lo podemos dar por nuestra propia fuerza. Jamás, ni siquiera el primero, que menos el segundo. ¿Qué sucedió? Este joven, al oír estas palabras, se puso muy triste porque era rico. ¿Qué le causó la tristeza en el corazón? Sus riquezas, sus dependencias y amarres a las cosas materiales. ¿Qué debemos sacar en conclusión? Que el dinero, las riquezas de este mundo no dan la verdadera felicidad, ni aquí ni allá. ¿Saben por qué aquí no la da? Porque el que tiene siempre está pensando cómo acumular más y está buscando cómo cuidar aquel tesoro de una manera que le roba la paz y que no lo deja dormir y que no lo deja comer tranquilo, porque siempre está buscando cómo lograr mantener aquello que tiene tanta gente que se lo quiere arrebatar y se lo quiere quitar, el dinero de este mundo. Porque hay muchos ladrones, ladrones descarados, ladrones solapados, escondidos, de toda clase. Y eso, el vivir buscando cómo capiar el tesoro de este mundo, no nos da paz. Qué bien entendió esto el pobrecillo de Asís, San Francisco, entre otros santos, Santa Clara juntamente con él. Qué bien han entendido los santos que heroicamente han renunciado a los amarres, a las dependencias de este mundo, al dinero en esta vida. Y cómo les hace feliz el corazón el sentirse libres de todas las ataduras y las dependencias que ocasionan las riquezas de la tierra. Hermanos, sé que esto suena muy bonito y así lo podemos estar pensando, me incluyo yo, pero ¿qué debemos hacer para poder dar, por lo menos, repito, la primera parte en cumplimiento de lo que el Señor le dijo a este muchacho? Vaya a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que examinarnos todos los días y ver si somos capaces, repito, pidiendo la gracia constantemente todos los días, decir: Dios, ayúdanos. Virgen Santísima, Madre nuestra, ayúdanos, socórrenos, ampáranos. ¿Para qué? Para que avancemos. Cueste lo que cueste. A veces con gloria, otras con pena, para que avancemos, que estamos llamados a alcanzar aquello que por nuestra propia capacidad es imposible. Pero nunca desistamos de ese yo quiero, de luchar contra nuestras debilidades,
contra nuestras pasiones dominantes y decirle al Señor que aunque nos pide lo imposible para nuestras fuerzas, esto se hará posible con su gracia, con su ayuda y con su misericordia. Decía el padre Jorge Loring, un jesuita que tanta falta hace en estos tiempos que estamos viviendo, porque hablaba con mucha sabiduría y con mucha santidad. Jesús no mete a nadie a empellones o a empujones al cielo. A nadie obliga. Nos pone frente a la realidad. Nos lee y nos dice lo que tenemos que hacer. Ya depende de cada uno en su libertad si aceptamos cómo luchar contra los enemigos del alma para entrar al cielo, o nos quedamos de brazos cruzados inertes, o peor aún, siendo cómplices y socios de tanta maldad en el mundo que al infierno nos hará parar. Repito, Jesús no obliga a nadie a entrar al cielo. Si tenemos ese deseo, es porque Él mismo, el Espíritu Santo, lo ha puesto en el corazón. Pero seamos humildes y conscientes que cuesta soltar las cosas materiales de este mundo que nos empujan más al abismo y que impiden que podamos volar a lo alto. Que la Virgen, repito, nos ayude para que soltemos las amarras y rotas las cadenas, podamos aspirar y alcanzar por la gracia el cielo que el Señor nos ha alcanzado. Amén.